Gracias, presidenta. Que hoy estamos, despidiendo a Danilo del Senado, pero como dice él, ese dolor de cambiar de escenario no nos impedirá seguir teniendo a Danilo en lo que, como bien dice él en su carta, ha sido la razón de su vida, que es trabajar y luchar por un Uruguay más equitativo, más abierto, más hospitalario. Y la verdad que yo tenía muchas expectativas de poder compartir este ámbito con él, porque en todos los lugares donde compartimos la vida política, no solo desde la economía, porque yo no vengo ni de cerca de ese lugar, pero sí la política, aprendí siempre muchísimo. Y creo que si uno piensa en las salidas para el Uruguay, en el pensar estratégico, en el mirar para hacia dónde el Uruguay iba, siempre vamos a encontrar a Danilo como un actor preponderante. Y creo que, y él lo decía muchas veces, que su participación en la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, en la CIDE, fue esa primera radiografía económica y social profunda que que se hizo del Uruguay, sin duda bajo la tutela de nuestra querida Universidad de la República. En ese momento el rector era Israel Bonsever, y desde la Secretaría Técnica del Contador Iglesias, que por entonces era titular de la Cátedra de Política Económica y del Instituto de Economía, y ahí lo escuché infinidad de veces relatar a Danilo que esos 2 años de exhaustivo trabajo de esa comisión que terminó elaborando el informe del Estudio Económico del Uruguay, Evolución y Perspectivas, que creo que es un tremendo documento que nos debería acompañar siempre, y también en lo personal, esta es una opinión personal, una oportunidad perdida, como fue la convergencia democrática, para ese Uruguay de políticas de Estado, pero esa es otra discusión. Yo creo que ahí ese trabajo con asesores internacionales, ese trabajo con Wilson, profundo, con Fernández Crespo, con Juan Pablo Terra, con Mario Bukele, con Curiel, con José de Lía, con Óscar Brusquera, con Luis Faropa, con Samuel Lichtenstein. Ahí estaba ese joven Danilo Astori aprendiendo, aportando, formándose y construyendo ese documento que terminaba diciendo que en el fondo de todos sus problemas el país denunciaba en ese momento, 65, un estancamiento económico que llevaba ya una década. Así concluía el informe de la CIDE y Danilo siempre lo recordaba. Y ese nuevo planteo, decía ese informe, que exigiría inexorablemente cambios. Y también decía algo, que el impuesto más justo era el impuesto a la renta. Y Danilo siempre en ese sentido tenía a ese documento como un acompañamiento permanente. Y sin duda que esa experiencia de la CIDE significó para él un condicionamiento muy fuerte en su formación técnica y política. Ese contacto con la realidad socioeconómica del Uruguay, siendo muy joven, no hay duda, así como la vinculación con los nombrados, que eran de una talla intelectual muy impresionante, especialmente el contador Iglesias y Wilson Ferreira, fueron muy determinantes en la conformación de su identidad social y política. Y después, como bien se dijo, bueno, estuvo en el Senado desde el 90 hasta el 2005, luego entre el 2008 y el 2015, y también en este periodo que ha sido tan difícil, desde el 2020 hasta el día de hoy. Como vicepresidente de la República, yo creo que acompañó a Mujica en algo que a veces siento que solo nosotros lo comprendemos. Yo creo que eso fue la más cabal expresión de la unidad en la diversidad que somos los Frente Amplistas. Exitosa, por otro lado,
en ese momento. Y también en el 63, que él se recibe como contador público y economista, y ahí trabaja en la OPIPA, y ahí se acerca, como bien decía el senador Olesker, a los temas que para él eran muy importantes, como las cuestiones, la estructura agraria, varias de las leyes que había propuesto en su momento Ferreira, la ley de aguas, de semillas, entre otras, tuvieron en Danilo un fuerte impulsor. También en el 65 cursó Desarrollo y Planificación en las Naciones Unidas, fue titular grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas del Uruguay, y en el 73, como bien se dijo acá, asume como el decano más joven de dicha facultad y bueno, ya todos hemos escuchado el relato de sus clases magistrales por su nivel, por su claridad, por su profundidad. En el 78, como muchos universitarios de este país, la dictadura lo destituye de la Universidad de la República y ahí funda el CIEDUR. Esa institución, que era una institución privada, no gubernamental y sin fines de lucro, ahí continuó fuertemente con sus actividades de investigación en economía, en los campos de la innovación tecnológica, en la economía ganadera local y en el desarrollo pesquero y forestal, que fueron trabajos realmente también muy, muy profundos. Participa en la dictadura también de la revista Opción. Como bien se dijo acá, yo creo que fue un hito que en el 83, cuando todavía teníamos la dictadura, Astori comenzó a emitir por CX30, Radio Nacional, en ese momento, una audición radial que se titulaba Análisis Económicos, que escuchaba todo el mundo, que se mantuvo después de caída la dictadura, y que muchos la califican como una excepcional cátedra de docencia popular sobre el análisis y la crítica de los grandes temas económicos, de la realidad y los proyectos del Uruguay. Fundamentalmente nos parece a nosotros, bueno, obviamente fue también en el 2009, ocupó la Cátedra de Economía del Uruguay de la Facultad de Ciencias Económicas y fue el ministro de Economía del primer gobierno de izquierda y acompañó todo nuestro proceso, sin ninguna duda siendo una garantía, una referencia, asegurando, como siempre decía él, el crecimiento y la equidad. Y siempre nos repetía que debían ir juntas el crecimiento y la equidad. Yo creo que obviamente vamos a seguir contando con Danilo, obviamente merecerá en algún momento y de la Asamblea General un homenaje por este retiro del Parlamento mucho más profundo. Nosotros no queríamos hoy dejar pasar un momento que es de dolor, pero que también sigue siendo de compromiso. Y creo que acá se ha mencionado mucho a Sereñi y al sereñismo, de los que nos sentimos orgullosamente parte, y creo que si hay alguien que representa esencialmente el corazón del pensamiento de Sereñi, que era decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, ese ha sido Danilo Astori en todos los lugares donde le ha tocado actuar. En lo personal ha sido un profundo honor compartir muchos años de gobierno nacional, también muchas de sus enseñanzas cuando recién ganamos en el 90 la Intendencia de Montevideo, porque gobernar, siempre lo digo, no es changa, hay que aprender, hay que trabajar mucho, hay que estudiar, hay que conocer profundamente, y creo que Danilo en todas las instancias de estas últimas décadas del Uruguay ha sido un aporte sustancial. Finalmente, saludar al querido José Carlos Maía, un compañero entrañable, con su don de gente, con su bonomía, va a estar sin ninguna duda, ha estado todo este tiempo a la altura de las circunstancias, un gran ser humano. Mucha suerte, José Carlos, también. Gracias.